Excelente, excelente, buena conexión y estamos listos para empezar a vivir esta entrevista, este vivo, ¿sí? Así que de a poquito todos se van conectando. Muchas gracias, Marcelo, por tu buena participación, tu deseo siempre de integrarse a estos espacios. No, gracias a vos, Guillermo. Un día difícil, hoy una jornada larga, los pacientes que estuvieron conmigo hoy lo saben, así que bueno, vamos a tratar de dar lo mejor hoy en esta noche de martes. Sí, sabemos que tu actividad justifica que en cualquier momento tenés que abandonar el vivo porque te llaman para Tal una cual. cesárea, algo. Así que bueno, mientras te tenemos acá, aprovechamos y vamos a estar hablando de un montón de interrogantes que llegan a tu sitio web, a tus redes sociales, sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, con inquietudes que muchas veces las personas hacen, ¿no?, en tu consulta, y queremos ofrecer ese espacio para que la gente pueda libremente hacer sus consultas, ¿no es cierto? Hoy vamos a estar hablando de varias cosas puntualmente vinculadas al parto, al posparto, y debido a que estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado, queremos que digas algunas palabras respecto a esto, Marce. Pero ya te empezamos en minutos ya con esta entrevista, mientras esperamos que más personas se vayan conectando. ¿Sí? ¿Vos me Perfecto. escuchás bien, Marce? Me escucho perfecto, la verdad, sin problema. Bárbaro. Excelente. Bueno, del 17 al 23 de mayo, Semana Mundial del Parto Respetado. Marce, ¿qué nos podés comentar de este tema? Ya hemos hablado en otras oportunidades, pero algunas palabritas sobre este tema. Bien, en realidad, tema muy, muy candente hoy, un tema que está en la consulta permanente, en el consultorio. Eh, Siempre digo lo mismo, se me hace muy difícil imaginar un parto no respetado, ¿no? Eh, Uh -huh. pero por suerte está creciendo una generación de madres protagonistas. Y las que van al consultorio saben que yo apunto a eso, ¿no? O sea, que es el momento de ellas, es el lugar donde ellas tienen que expresarse, donde tienen que informarse, donde tienen que proponer cosas que a lo mejor en otro tiempo no estaba tan así, era muy distante la relación entre médico y paciente. La paciente se limitaba a obedecer, a acatar, y por suerte esto está cambiando. Lo que hace mucho más divertido mi trabajo, ¿no? También porque uno va aprendiendo con las pacientes, toma lo que una paciente propone y lo puede usar con otra paciente en otro momento, entonces se hace más divertido, más jugoso y más enriquecedor. Y Uh -huh. lo que uno siempre busca en este sentido es que la paciente pueda vivir el parto lo más cercano a lo que se lo imaginó. Obviamente en condiciones de Uh -huh. seguridad, donde no haya ningún problema para la mamá o el bebé, pero eh, simplemente que se pueda respetar, ¿sí?, esa idea inicial. Lo que nosotros hablamos de expectativa y realidad, ¿no? O sea, que la realidad sea muy Uh parecida a la -huh. expectativa y a veces en la previa, en la preparación, informar para que la expectativa también sea acorde a la realidad que uno puede ofrecer. ¿Sí? Me parece que viene por Uh ese -huh. lado, me parece que viene por el respeto de las decisiones maternas, sobre su cuerpo, sobre los tiempos, volver un poco a lo espontáneo, a lo natural, va por ese lado. Si logramos eso, yo creo que la obstetricia dio un paso adelante, sin duda. Sí. Marce, y en tiempos de pandemia, de COVID, ¿esos debes seguir en pie? ¿Hay cierta rigurosidad? ¿Cómo se maneja esto? No, la ley de parto respetado y los derechos de la mujer tienen que seguir en pie. Se Uh cruza, -huh. ¿sí?, con la realidad que estamos viviendo, la pandemia, el COVID, nos atraviesa, nos interpela y a veces nos limita, lamentablemente nos limita. Eh, con el afán de mantener la seguridad, la salud, tanto del bebé, de la mamá y también de los familiares y también del personal médico, eh, nos obliga a tomar decisiones a veces que no son las más felices. Me ha pasado de tener que hacer partos
mujeres con COVID positiva, completamente aisladas, y cosas tan tristes como que un papá no pueda participar de ese momento o que conozca a su hijo 2 días después. Lamentablemente esto nos interpela y nos obliga a tomar decisiones que, bueno, como te decía, no son tan felices. Ujú. Sí, sí, sí. Y Marce, ante una situación, ¿no es cierto?, de violencia obstétrica, esto que se empieza a escuchar, ¿no? Junto con el tema de parto respetado, se empieza a escuchar cada vez más esta palabra. ¿Qué es lo que podría llegar a ser una persona? No, a ver, yo creo que la violencia obstétrica tiene que ver con esto de no cumplir con el derecho que tiene la mamá de la familia. Ujú. Eh, Claro. a veces la violencia obstétrica es más notoria cuando hay situaciones agresivas y violentas, obviamente, no quiero ser redundante, Ujú. pero ese es el extremo, ese es el extremo. Eh, Cuando uno vulnera la salud de la paciente por interés propio, me parece que eso es violencia. A lo mejor eh, la paciente tiene miedo de una cesárea porque sí, de una intervención Ujú. porque sí, sin fundamento médico, y eso es lo que uno tendría que eliminar, ¿no? O sea, que no debería existir. Yo creo que igual la obstetricia va avanzando. Ya estas cuestiones son cuestiones muy puntuales y que generalmente son actos médicos que tienen, o sea, que están bien hechos, pero que no se le informa a la madre, no se le da la contención a la madre, Ujú. y la madre lo vive como un acto de Claro. violencia, ¿no? Ujú. Eh, a veces el no conocer te deja muy expuesto y uno lo vive como un hecho violento. Me parece que Entendemos. ahí Sí. está la clave de la violencia obstétrica. No, obviamente no podemos eh, pensar en violencia obstétrica como alguien que lastima a alguien físicamente, pero bueno, hay Ujú. otros tipos de violencia más pequeñas que son las más recurrentes y las que uno tiene que tratar de evitar. Estar Ujú. pendiente de, yo no diría de la violencia obstétrica, sino del lado positivo. O sea, si nosotros Ujú. no veamos desde el lado de la violencia, si nosotros respetamos a la madre y apuntamos al respeto, a la información, la violencia deja de existir Claro. sola. O sea, queda completamente Claro. excluida de la discusión. Cuando uno Sí. ejerce bien la medicina, escucha a la madre, escucha las decisiones, ya no hay espacio para la violencia, no entra en este juego, es Sí. así. O sea, me gusta Tal verlo cual, por tal el cual. lado positivo. Es así. Y qué importante esto que decís de la comunicación entre el médico y el paciente, ¿no? Porque cuanto más comunicación hay más información y muchas veces los nervios, las inseguridades, todo eso empieza a menguar en la medida de que los papás están bien informados, ¿no es cierto?, de todo lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Así que esto que señalás es súper importante, esto de la comunicación, ¿no? Fomentar la buena comunicación entre el médico y paciente. ¿Mm? Marce, se están uniendo muchas seguidoras de tus redes sociales, te mandan saludos, muchos cariños, dicen que sos un Gracias. genio, un Muy hiper agradecido siempre. profesional y muy amoroso, ¿sí? Hay posibilidad de que si ustedes tienen sus preguntas para el doctor lo puedan hacer, vamos a estar tomando nota de las consultas que quieran hacerles, ¿sí? Y bueno, es una buena oportunidad para poder evacuar sus inquietudes, ¿sí? Así que a través del chat invitamos a todos a ver si hay buena conexión. ¿Me No, escuchás, Marce, ahora? sí, me estaban llamando de la clínica, perdón. Le dije a la partera que me espere 2 segunditos. ¿Escuchás? A ver, Marce, sí, ahora te escucho. Sí, justo me estaban llamando de la clínica, le dije a la partera que me espere 2 segunditos. Uy, tenés que suspender, retomamos No, mañana. no, 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 Bueno, es probable, estás, ya está. Una si te- consulta rápida, ya sí. está. Bien, 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 podemos seguir
seguimos entonces con la entrevista. Sí, sí. Bien. Marce, esto creo que tiene que ver un poco con estos los imprevistos, ¿no es cierto? Y así como vos como médico tenés muchos imprevistos y cosas que de alguna manera irrumpen sin pedir permiso, ¿no? En tu quehacer profesional, a veces el tema del nacimiento ocurre así, ¿no? ¿Qué pasa cuando de golpe y porrazo, cuando uno menos lo espera, la mamá rompe bolsa? ¿Qué hacer en ese momento? Creo que es la pregunta y engloba un montón de miedos, ¿no es cierto?, en muchas familias. ¿Vos no podés como guiar respecto a eso? ¿Qué hacer en ese momento? Digo, sabes que a veces noto en las mamás mucho miedo a no darse cuenta cuando uno rompe bolsa, ¿no? Eh, Wow. Incluso alguna abuela que le dice, no hagas natación porque si rompes bolsa estás en la pileta y no te vas a dar cuenta. Y algunos comentarios de ese estilo que tienen que ver con este evento que si uno lo ve en lo que es la tele, en lo que es las películas, romper bolsa es poner una sirena, salir corriendo, empezar a resoplar, y bueno, no siempre se da en ese contexto, ¿sí? Ujú. Eh, a veces lo que la madre tiene que entender es que eh, es algo que en algún momento va a pasar, que puede pasar dentro del trabajo de parto o en forma prematura, fuera del trabajo de parto. Eh, Cuando una mujer, sobre todo cuando está a término, es decir, un embarazo avanzado, eh, siente que se moja, tiene que pensar en esta posibilidad, ¿sí? Ujú. De que lo que haya pasado es que haya roto bolsa. No necesariamente tiene que ser en medio de un trabajo de parto, no necesariamente tiene que ser doloroso, pero si una mujer, ¿sí?, que no tiene sensación de orinar, se moja y ese líquido sobrepasa la bombacha, amerita la consulta. Esto es fácil. Cuando uno rompe bolsa, el líquido amniótico sale. Ese líquido amniótico, que generalmente es abundante, lo que provoca es mojarse, pero en forma, como si yo siempre digo lo mismo, es una bombucha, es un baldazo de agua. ¿Eh? Claro, Y claro, ante la duda, saber que ese líquido se va a seguir generando, y si uno pone un paño estéril, al rato se va a volver a mojar. Y no debería quedarse con duda la paciente, sino que es motivo de consulta en la guardia. O sea, no tengan miedo de ir a la guardia. Sí, hoy hablaba con uno de mis pacientes y le decía, la guardia también es un espacio de aprendizaje. El poder estar ahí claro, y que la partera nos diga, bueno, esto es una contracción, esto no, esto es líquido, esto no. La claro, parte de alarma es otro espacio más, así como el consultorio, así como las redes sociales, así como el WhatsApp es un espacio para sacarse dudas. La guardia también sirve para aprender. Y este es un motivo que no puede estar, no puede faltar a la hora de pensar en ir a la guardia. claro. Eh, Otro de los miedos es que si rompo bolsa tengo que parir en el momento, y no es así. Si bien requiere una evaluación inicial, cuando uno rompe bolsa y requiere internación, yo siempre digo lo mismo, no es que hay que salir corriendo, es con el bolso preparado, me puedo pegar una ducha de 10 minutitos, agarrar las cosas y Claro. dentro de la primera hora ir a la clínica, donde va a ser evaluado por la partera, por alguno de los médicos. Y si está todo bien, se puede esperar un día entero, ¿sí? Claro, esto que decís es sumamente importante porque a nosotros nos pasó, por ejemplo, mi esposa de golpe y porrazo rompió bolsa y nosotros creíamos que teníamos los minutos contados, ¿viste? Que inclusive el bebé podía correr peligro de vida, ¿viste? Uno tiene en la mentalidad un panorama totalmente distinto por esto que decíamos, por falta de información, ¿no es cierto? O sea, es algo que hay que prestar atención, pero no es algo que realmente amerite dejar la comida en el horno e irte, o sea, es No, como, en realidad, obviamente que cada paciente tiene su historia clínica y cada paciente es diferente. Siempre hablamos de la embarazada de bajo riesgo, ¿no? claro, La embarazada bajo riesgo, que rompe bolsa, que nota que el líquido es claro, es decir, que no hay sangre ni hay, ni hay uh-huh, un líquido meconial. Tiene un tiempito como para prepararse, como para llamar a la pareja y decirle, acompáñame que vamos a la guardia. Y tiene tiempo, una vez que es evaluada, y esto es importante, la evaluación inicial, tiene tiempo de esperar uh-huh. hasta un día a ver si se desarrolla el trabajo de parto.
Claro. Cuando yo digo evaluación inicial es escuchar los latidos del bebé, ver que tenga un monitoreo Ujú. reactivo, ver las características del líquido, que no haya signos de infección. En este caso, si la mujer tiene el hisopado vaginal, en la búsqueda del estreptococo en forma positiva, cubrirla con antibióticos, ver cómo está el tacto, si hay dilatación o no, Claro, ver si tiene contracciones o no, y con todo ese dato, con toda esa información, decidir juntos cómo seguir. claro. Hay protocolos que son más activos, y esto se puede charlar con la mamá, donde uno dice, bueno, rompiste bolsa, pero no estás en un trabajo de parto, te ayuda a llegar al trabajo de parto. Hay otros que son más espontáneos, se puede adoptar, o sea, están las márgenes de seguridad, de esperar hasta 24 horas a ver si solo se desarrolla el trabajo de parto. Bien, bien. Marce, recordamos que todos pueden hacer sus preguntas en el chat, ¿sí? Alguna inquietud, algún temor, alguna consulta al doctor, podés hacérsela a través del chat, deja tu comentario, la vamos a estar leyendo. Aquí te hacen una pregunta, Marce. ¿Hay que hacer un plan de parto? ¿Es conveniente hacer un plan de parto? Lo del plan de parto es más que interesante porque es algo vigente hoy en día. Está bueno pensar un plan de parto para mí. Está bueno que Ujú. la pareja se siente y diga, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? Hay muchos planes de parto en internet, incluso en la clínica IMA donde yo trabajo, la clínica sube un plan de parto eh, como modelo, medio como para decir, bueno, esto es algo que nosotros podemos ofrecer, que es muy parecido a los que están dando vueltas por todos lados, ¿sí? Ujú. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque genera preguntas, genera interrogantes que después uno en la consulta los puede sanar. Realmente los planes de parto tienen una parte que se charla con el obstetra y otra parte que se charla con el neonatólogo, que es tan importante como la parte obstétrica. eh, Ujú. y está bueno ese cuestionamiento. En la Ujú. práctica, eh, cuando uno lleva el plan de parto a un médico, muy probablemente el médico no lo firme, porque incluso desde el colegio de médicos nos prohíben firmar estos planes de parto. ¿Sí? Eh, el plan de parto, ¿de dónde nace? Nace de una situación muy particular donde eh, se trataba de hacer medidas extremas en pacientes agónicos y eso se dejó de evitar. Y a partir de ahí nace un plan de parto, eso no está muy bien desde la parte legal este, circunscrito o reglamentado, eh, pero sirve para pensar cómo quiero yo mi parto. No Ujú. como para imponerlo, porque no lo podemos imponer, y Claro, esto también a veces depende de lo edilicio de las claro. clínicas, de lo edilicio de una sala de parto. eh, no tiene que ser algo a rajatabla, sino algo flexible. A mí me gusta, por ejemplo, que cuando vienen con un plan de parto, ver punto por punto y ver esto se puede hacer, esto no puedo por tal y tal cosa, esto te sirve, pero a lo mejor podemos hacer esta cosa. ¿Se entiende? Claro. Porque es un semillero interrogante que está bueno plantearlo antes de llegar a ese momento. Y la otra Entiendo. parte que Sí, hace la sí. gente de Neo también es muy rica, o sea, incluso las consultas preconcepcionales me parece que son fabulosas. Sacan mucho, mucho, mucho de las dudas, de los miedos y generan mucha información a la paciente. Eh, es difícil un plan de parto firmado por médico, de hecho no se puede hacer, pero sí Claro. sirve, como te decía, como para generar interrogantes y que la gente pueda, de forma anticipada, más o menos pensar cómo va a ser el Ujú. nacimiento de su bebé. Bien. Bien, Marce, hay muchos comentarios, agradecimientos también. Acá comentan de que estuvo con la bolsa rota, esperando casi un día para ver si se desencadenaba el parto, ¿no es cierto? Y acá mencionan que es muy importante hablar con el neonatólogo antes del parto, ¿no es cierto? Sí, la consulta preconcepcional me parece que es lo que se viene, digamos. A veces uno dice, ¿cómo voy a Ujú. sacar un turno con un pediatra si todavía no nació mi hijo? Pero bueno, Claro, me parece que es lo que se viene y se saca un montón de jugo. Se saca un montón de jugo. A veces lo hacemos en nuestra clínica con los neonatólogos, pero hay médicos pediatras que lo van haciendo. Y de hecho, en esa primera consulta preconcepcional, uno puede pautar cada cuánto son los controles después del nacimiento,
cuáles son las vacunas que tienen que darse, qué datos tengo que sacar de la maternidad para después la consulta pediátrica tener un mejor desarrollo. Son un montón de cositas que uno dice, es muy tonto pedir una consulta con el pediatra antes que nazca mi bebé, pero en realidad no, nos da mucho aporte, mucha información. Es que hay una ventana, ¿no? De que va desde que terminó el parto hasta que me voy de alta, ¿no es cierto? En donde dependés exclusivamente del manejo de la clínica, ¿no es cierto? Y si es una buena clínica donde tenés un buen seguimiento, mucha información, de alguna manera estás como más tranquilo, pero ¿qué pasa cuando no tenés, digamos, ese seguimiento en una clínica, ¿no es cierto? Y vos te sentís como con mucha indefensión, ¿no es cierto? Porque no sabés cada cuánto tengo que alimentar a mi nene, si los dolores son normales, o sea, este tipo de cosas también ocurre, ¿no? Que en ese tiempo, digamos, es necesario, digamos, contar con un apoyo. ¿Mm? Sí, el acompañamiento dentro de la clínica es fundamental. Eh, Uh -huh. yo a lo mejor le pongo más énfasis al día que vos pisaste un pie afuera de la clínica, porque ahí sí que estás solo, solo. Igual Claro. hay herramientas de acompañamiento eh, como puericultoras, o sea, la consulta Uh -huh. obstétrica, la consulta pediátrica. Claro. Pero son, a veces uno mete todo en el parto, después viene un mundo completamente Sí, inmenso. ¿y ahora qué? Que claro, pero esto no lo había pensado, esto no se me había ocurrido, que después del nacimiento, le ponemos siempre muchas fichas al parto, a veces olvidando los 9 meses de embarazo, que hay que hacer un montón de Claro. cosas y disfrutar un montón de cosas, y Uh después -huh. también nos olvidamos el posterior. Me parece que el parto es una parte muy importante, muy fabulosa, pero que no es lo único, que hay que meterle un poco de entusiasmo a la previa y al posterior, sin duda. Sí, sí. Por eso es, bueno, un consejo que quizá es importante esto, ¿no? De, bueno, obviamente, mucha comunicación con el médico, empezar a tener comunicación con el pediatra en la última etapa del embarazo no sería un mal consejo. De hecho, personalmente lo hicimos y fue de mucha ayuda, ¿sí? Y esto de tener mucha información en la clínica, ¿no es cierto? Eso es fundamental, la contención en la clínica. Hay, Marce, más preguntas que tienen que ver un poco con esto del parto, ¿no es cierto? Hablamos un poco de qué pasa cuando se rompe la bolsa. Hay muchos temores respecto a la peridural, ¿sí? Mucho temor, me va a doler, es conveniente, no es conveniente. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Bueno, yo te voy a dar mi opinión sobre la peridural, ¿sí? Uh -huh. Realmente puede haber diferentes formas de usarla y diferentes formas de encararla, incluso a nivel institucional. La peridural es una anestesia, ¿sí? Nadie puede negar que bajo ciertas condiciones médicas disminuye mucho el dolor. Digo bajo ciertas condiciones médicas porque no estaría bien que la mujer reciba una anestesia epidural cuando tuvo 2 contracciones y ya ahí se me hace la anestesia. Realmente tiene sus frutos cuando se hace con un bebé sano, se hace con un bebé que ya tiene un trabajo de parto desarrollado, con 4 o 5 centímetros, cuando la cabeza del bebé está bien apoyada sobre el cuello del útero, cuando sabemos que la bolsa está rota y el líquido es claro, no hay signo de sufrimiento. ¿Sí? Mis críticas a la peridural, obviamente que el dolor no lo puedo discutir. Uh Primero que -huh. deja de ser espontáneo. O sea, Claro. siempre, incluso la clínica toma la bandera, y yo también la tomo, de la espontaneidad y lo natural, eh, deja de ser espontáneo. Es un poco intervenido. En Uh segunda -huh. instancia, puede deprimir a veces un poco el bebé, a veces realmente en forma transitoria, pero no debería hacerse en un bebé que ya tiene un sufrimiento previo. Y la crítica que se suele escuchar más en las mamás es que puede disminuir la sensación de pujo. Esto genera mucha angustia. Una mamá Uh no -huh. siente eh, cuando tiene la contracción a pleno, sobre todo en el expulsivo, en el último momento del trabajo de parto. Esa falta de sensación de pujo a veces genera un poco de angustia, dilata más el periodo expulsivo. Y bueno, son situaciones que uno en lo natural saldría solo, esas Uh ganas -huh. de pujar, lo podemos perder por el miedo al dolor. Esas son mis Claro. críticas. Pero no puedo dejar Uh este, -huh. de decir que es
fundamental a la hora del dolor, y también tiene su ventaja en lo que es la relajación de los músculos del peito. Cada vez que uno elige, gana por un lado y pierde por el otro. Yo creo que es una herramienta que está, no para usar siempre, a disposición de la mamá, con sus ventajas y sus desventajas. ¿Sí? Hay que informarlo todo. Entiendo. Bien, bien. Marce, acá preguntan cuándo armar el bolso, ¿no es cierto? Esto de, hablábamos de estos imprevistos, ¿no es cierto? Que de hecho comentamos que en tu sitio web, marcelomoresco.com, hay un artículo sobre este tema, un listado de elementos que no pueden faltar en tu bolso, pero ante esta situación, ¿cuándo recomendás hacer el bolso? Yo siempre digo, después de la semana 36, el bolso tiene que estar preparado. Ujú. Pero no solamente preparado, sino que tiene que estar disponible. A veces me Claro. pasa mujeres que llegan con un embarazo de término de 39 semanas a verme a la consulta y le digo, ¿preparaste el bolso? Sí. ¿Y dónde está? Y lo tengo en casa. Digo, no, el bolso tiene que estar, sobre todo cuando hay un médico cerca, disponible. Claro. Siempre les hago el ejemplo de, ¿qué pasa si te tomo la presión y estás con 200 de máxima? Y vos el bolso lo dejaste en tu casa. O vas a hacer un Claro. monitoreo y la partera te dice, no, mira, el monitoreo no está bien, y el bolso lo dejaste en tu casa. Después de la semana 36 yo recomiendo que esté hecho el bolso. No tiene mucho sentido, si bien todo puede pasar en la obstetricia en forma muy precoz, a los 4 meses tengamos un bolso preparado. De hecho, cuando hablamos del bolso, hablamos también de todos los estudios del embarazo, y en ese momento del embarazo no tenemos todos los estudios del embarazo, y la ropa que tenemos el bebé Ujú. le va a quedar grande. Yo creo que la semana 36 es un buen momento. A partir de la semana 36 tener Bien. todo preparado y disponible y accesible para cualquier cosa que pueda pasar. Bien, buen dato, buen dato. Marcia, acá preguntan cómo es el parto por cesárea hoy, ¿no? Porque uno capaz tiene en la imaginación, se lo imagina, pero si podías explicar brevemente cómo es un parto por cesárea hoy en tiempo de pandemia, ¿no es cierto? ¿Un parto por cesárea o un parto después de una cesárea? No, no, acá preguntan, quizás se están refiriendo a un nacimiento por cesárea, Un parto por ¿sí? cesárea. Bueno, Mm. se trata de que sea igual o lo más parecido a lo que era antes de la pandemia. De Ujú. hecho, creo que en la clínica es igual que hace 5 años, que hace 3 años. Eh, Obviamente que se mantienen las condiciones de higiene porque es un acto quirúrgico, donde tienen que estar dadas las condiciones de esterilidad de todo el equipo y de los instrumentos que uno usa, donde se hace pasar al padre o al acompañante que la mujer decida, para que esté al lado de ella, en una forma muy cuidada, para que nadie se descomponga, que juntos puedan ver el Ujú. momento del nacimiento, sobre todo de la extracción, no de todo el proceso quirúrgico que no tiene sentido, sino del momento de la Claro. extracción. Permanecer juntos hasta que se corte el cordón, y después de un momento donde están juntos la familia reunida, el padre toma el protagonismo de acompañar al bebé mientras yo me quedo con la mamá. ¿Sí? Eso es lo habitual. Se hacía así antes de la pandemia y por suerte la clínica mantiene esa forma de trabajo en este momento de la pandemia. Marce, una consulta que hoy está tan de moda el tema de las selfies, se pueden sacar fotos, filmar, esto que quizá es un detalle, pero a muchas personas les preocupa. Mira, sí, yo me refiero siempre a cómo se maneja en la clínica y cómo me manejo yo. Ujú. Se trata de hacer fotos sin flash para no molestar un poco al bebé. Y estamos tratando de evitar los videos. Los videos sí, tratamos de evitarlos, pero sí se pueden sacar fotos sin flash. Bien, o sea, imposible hacer un vivo en plena cesárea, nada de eso, sí, algo sencillo, No, una tienen que fotito y ver, nada más. sí, no, cuando uno hace una cesárea, comparte con todo un equipo, donde hay anestesiólogos, donde hay pediatras, neonatólogos. Entonces, con que una de las partes ya no quiera, ya es Claro. difícil. Y aparte hay unas cuestiones legales, de consentimientos y demás, cuando uno Ujú. hace un video, tiene que resguardar la integridad de la persona, la intimidad. Hay un montón de pasos legales que lo hacen un poco más difícil también, ¿sí? Es verdad. Bien, Marce, preguntan aquí en el chat, ¿sí? Aprovechamos a que dejen en este espacio sus consultas. ¿Hay puericultoras en la clínica IMA? Sí, hay puericultoras, hay parteras que son excelentes puericultoras.
A lo mejor la clínica se está desarrollando en lo que es la puericultora como persona diferenciada de lo que es una partera o una enfermera de neo. Está en Ujú, proceso pero sí, hay puericultoras y hay gente que puede acompañarlo en esa etapa. ujú. Todavía, y esto lo venimos charlando, trabajando con el equipo de la clínica, falta avanzar un poco más, pero la gente está, las ganas están, se está haciendo un trabajo interesante, pero hay que dar un pasito más. Pero sí hay puericultoras, no es que no haya. Las hay, Bien, falta diferenciarse del rol de partera o del rol de enfermera de neo, pero sí, hay gente que te puede acompañar. bien, bien. Marce, acá hay lindos comentarios, dicen que sos un médico muy compañero, que se sienten sumamente acompañadas, que han vivido partos hermosos. Y acá preguntan cuál es el momento en el que el pediatra tendría que ver a un bebé recién nacido. No sé si vos podés dar un consejo respecto a esto. Bien, vuelvo a lo mismo de siempre. Cada bebé es un bebé diferente, siempre hablando de un bebé de bajo riesgo, de buen peso, Ujú, que no se puso amarillo, que no, claro. no tuvo ningún paso por neo, ninguna dificultad respiratoria y demás. Siempre aconsejo que sea dentro de los primeros 10 días el control con el pediatra. Y a partir Mm, de ahí seguir el camino que dice cada pediatra. Incluso muchas veces las instituciones ofrecen una primera consulta con algún pediatra o neonatólogo de la clínica para que después ellos sigan este, con su médico de cabecera toda la vida. Bueno, Pero luego, eso también preguntaron, ¿no? Si hay pediatras, ¿no es cierto?, en la clínica IMA que pueden articular en ese momento. sí, 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 le mando un beso a Carolina Rocco, por ejemplo, que es eh, una excelente profesional, está tanto a cargo de recibir a los chicos y después en el seguimiento de ellos. No, no, hay mucha gente, Lucrecia también, ¿no? Sí, sí, en ese sentido está todo preparado para que estén acompañadas las mamás y los bebés. Excelente, excelente dato, Marce. Acá hay otra consulta que hacen a través del chat. ¿Cómo es el posparto después de la cesárea? ¿Qué podés comentar un poco de eso? Bien, no tenemos que olvidar que la cesárea es un evento quirúrgico, ¿sí? Por más que se Ujú, hagan 300 millones de cesáreas por día, es un evento quirúrgico. Por lo tanto, siempre tiene que haber cuidados en cuanto a los riesgos de infección, ¿sí? Y como ujú, todo posoperatorio, es un poco más lenta la recuperación que un parto eutóxico o un parto normal, ¿sí? ujú, Si bien generalmente, y cada vez avanzamos más en esto, el posoperatorio, la mujer a las 4 o 5 horas ya está tomando líquidos, ya está caminando con una faja, ya se le sacan los cueros, se le saca la sonda vesical y demás, no deja de ser una cuestión posoperatoria que también depende mucho del umbral de dolor de cada paciente, del tipo de cirugía que se practicó, pero que bueno, no deja de ser un evento quirúrgico claro. con sus tiempos de recuperación y con sus Mm, riesgos. Poquitos, pero mayores a un parto lo sé. extósico. Eso siempre. Bien. Marce, y otra consulta, ¿no? ¿Se puede intentar un parto normal después de haber tenido cesáreas? Sí, la respuesta definitiva es se puede, pero está condicionada. Eh, Ujú, no es que está contraindicado. Cuando una mujer tiene una cesárea, la zona del útero donde se hizo el corte, lo llamamos técnicamente histerorragia, pasa a ser una zona muy débil, ¿sí? Esa zona se puede romper. La ruptura uterina es una extrema urgencia de gravedad extrema donde mm, corre riesgo la vida de la mamá y del bebé. Por suerte que se rompa esa zona, es raro cuando ya pasaron 2 años de la cesárea anterior y cuando se realizó una sola cesárea. Si uno ya tiene ujú, varias cesáreas, lamentablemente la chance del parto se acaba. Si nosotros tenemos 2 cesáreas, el tercer embarazo va a ser una cesárea sí o sí. ujú. Pero si uno ya pasó 2 años de la última cesárea, podría tener un parto normal siempre y cuando
no haya riesgo de ruptura. Ese riesgo de ruptura aumenta muchísimo, muchísimo cuando yo provoco las contracciones. O sea, lo que Mm, nunca puede pasar es que una chica que tiene una cesárea anterior se le coloque un goteo de oxitocina, una inducción al parto con prostaglandinas o claro. cualquier herramienta que se utilice para aumentar la frecuencia y la intensidad de las contracciones. En Bien. resumen, mientras no haya una contraindicación médica, mientras hayan pasado más de 2 años, mientras haya una sola cesárea previa, se puede tener un parto en forma completamente espontánea y natural, nunca provocada. ¿Sí? Esto se puede hacer, se da todos los días, pero tiene que ser de mucho cuidado. Bien. Particularmente en mi Marce, caso, trato de informar y que la mujer decida qué es lo que quiere hacer. y con respecto a los tiempos, ¿no? Que hay que esperar entre parto y parto, ¿qué nos podés recomendar? Y si hay diferencia, ¿no? Entre tiempos entre cesárea y cesárea, parto y cesárea. Sí, el periodo intergenésico recomendado es de 2 años, ya sea parto normal o cesárea. Si yo tengo una cesárea hoy, de todas formas, y tengo un embarazo a los 3 meses, medio que estoy condenado a otra cesárea. Ya ahí pierdo la posibilidad de un parto porque no hay tiempo a cicatrizarse. Eso igual está muy Ujú, discutido, si es 1, si es 2 años, si se puede romper ujú, tanto el útero de la mujer que se operó hace 10 años como la que se operó hace 3 meses, pero se claro. recomienda siempre 2 años. Cuando me hacen este planteo, siempre también eh, planteo la situación de el respeto a los tiempos del niño que ya nació. Eh, Esto de esperar 2 años no es solamente para que el cuerpo de la mujer esté preparado y demás, sino también es porque me parece interesante lo de mantener en un bebé con la lactancia durante un tiempo, un tiempo lindo, de que el bebé tenga un vínculo con la madre desarrollado y que no la tenga que compartir inmediatamente. Claro. Bueno, son todas cosas que, bueno, en definitiva tienen que ver con la decisión de cada pareja, pero está bueno plantearlo no solamente por una cuestión física y médica de los tiempos entre evento quirúrgico y otro evento quirúrgico, sino también en el espacio del bebé que ya llegó y que, nada, tiene que compartir a su mamá y a su papá. Bien, bien. Y respecto a este tema hay una consulta que hicieron, ¿no? Preguntan si el papá puede quedarse en la habitación los días que esté internada la Sí, mamá. ¿Es posible eso? Y más sí. aún, ¿no es cierto?, en este tiempo. No está, en este momento no están permitidas las visitas, pero Ujú. sí un acompañante a elección mayor de edad de la mamá se puede quedar. Toda persona que se quede Bien. igualmente firma una declaración jurada donde se le Ujú. preguntan las cuestiones que si viajó afuera, si no es un caso sospechoso, si no fue hisopado en los últimos días, si no tiene síntomas, si no fue contacto estrecho. Una vez que está firmada esa declaración jurada, un acompañante a elección de la madre podría estar con ella durante toda la internación. Bien, bien, bien. Entonces, después de, como para ir resumiendo, ¿no es cierto? No está esta idea de que después del posparto hay un reposo absoluto, un dolor interminable, o sea, a veces es la fantasía o no es, o es la experiencia quizá de una persona, pero no se puede generalizar, ¿no es cierto? No, Pero no, por no, lo que para vos estás nada. dando a entender, es algo que la mamá se empieza a recuperar rápidamente, ¿no es cierto? Sí, y el concepto de deambulación precoz es fundamental. Ujú. Evita un montón de complicaciones, ¿sí? Yo le digo a las chicas un poco bromeando, despegá de la cama, escapate de la cama, pero la deambulación precoz evita complicaciones como el tromboembolismo y un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud de la mamá en todo evento quirúrgico. Así que sí, si bien hay tiempos que respetar y dolores a escuchar, lo mejor que puede pasar siempre es que la mujer empiece a Ujú. deambular y empiece a alimentarse lo antes posible. Bien. Marce, y con respecto al tema de relaciones sexuales después del parto, el tema de anticoncepción después del parto, acá preguntan puntualmente si se puede utilizar un DIU después del parto. Sí, todo a su tiempo. Está bueno
yo siempre invito a mis pacientes, después que se ponen en la clínica, a un último control donde uno cierra la historia y le dedicamos unos minutitos chiquititos a lo que es anticoncepción, ¿sí? A lo que es esta etapa de la cuarentena, que no es que sean cuarentenas estrictos ni nada por el estilo, pero sí dedicar 5 minutos a lo que es la planificación familiar. Y en la Ujú. planificación familiar hay que ver cada evento, si fue un parto normal, si fue una cesárea, qué es lo que quiere la mamá, si tiene problemas de salud como diabetes, hipertensión, y a partir de ahí se decide juntos el mejor método para como anticoncepción. Ujú. Está lleno de métodos. O sea, hoy en día, por suerte, la mujer puede elegir el método que desea, obviamente acompañada con un profesional para que no corra riesgos, pero se puede Ujú. hacer cualquier tipo de anticoncepción que permita planificar una familia, que permita poder disfrutar una relación sexual sin estar pensando, uy, me voy a quedar embarazada, o estar viendo a ver si viene la menstruación o no, atrás de un test de embarazo. Me parece que los métodos de hoy y la información ayudan a que eso sea, que contribuya a una relación sexual sana, ¿sí? Ujú. Bien, bien, Marce. Otra consulta, así que nos viene a través del chat. ¿Se puede dar el tema de la lactancia y embarazo a la vez? O sea, esto Yo no lo que... recomiendo, yo no lo recomiendo. Ujú. También un tema discutido, ¿eh? Capaz que a lo mejor con esto me dan algunos enemigos. Lo que sí hay que entender es que la oxitocina es tanto productora de leche en la mamá como productora de contracciones. Entonces, Ujú. a veces me pasa con estos periodos intragenésicos cortos, que una mamá dando la teta queda embarazada, le cuesta suspender la lactancia, por cuestiones obvias, por vínculo, por deseo y demás, y puede llegar a tener alguna molestia no deseada. En algunos casos podemos asociarlos con hematomitas, con alguna pérdida chiquitita, que genera mucha angustia. Si se puede evitar, yo lo recomiendo. Cuando estamos en el juego, vemos qué podemos hacer. Pero si se puede evitar, y esto de respetar la lactancia del niño que ya nació, está bueno. Me parece que planificar estas cosas cuando uno desea un segundo bebé es interesante. Bien. Bárbaro. Marce, otra consulta que viene a través del chat. ¿Qué pasa cuando el bebé tiene una vuelta de cordón en el cuello y se dan cuenta en el momento, ¿no es cierto?, que están haciendo un parto normal? ¿Cuál sería el procedimiento en esa situación? La nada misma. No pasa nada, ni con una, ni con dos, ni con tres vueltas. No contraindica el parto. Si una vez una mujer recibe el informe ecográfico de que tiene una circular de cordón, no hay ningún problema, pueden tener un parto normal. En algunas circunstancias, que son la minoría, esa circular de cordón deriva en otras circunstancias, que pueden ser que el bebé no se apoye bien, le cueste el descenso por el canal de parto, o que repercute en su oxigenación. En esos casos Ujú. particulares, uno puede decidir una cesárea, eh, Claro. pero no por solamente una circular de cordón, uno va a salir corriendo un quirófano. Ante la eventual complicación que puede dar esa circular de cordón, ahí es cuando uno toma la decisión de la cesárea. Claro, entiendo, sí, sí. Marce, otra consulta que llega. ¿Hay que hisoparse antes del parto? Depende de cada institución. Actualmente en la clínica donde yo trabajo, no. Solamente la firma de la declaración jurada. En otras instituciones Ujú. sí te piden el hisopado, sobre todo cuando es algo programado. Lo que tiene la obstetricia es que yo te puedo decir, tu bebé nace el viernes, vos rompiste bolsa hoy y martes a la noche corremos. Entonces, todo lo que sea programado, hay muchas instituciones que lo están implementando. No es una cuestión de bajada de línea ministerial, sino que es una cuestión de protocolo Ujú. interno de cada institución. Bien, bien, bien. Marce, otra consulta. Eh, Siempre hay episiotomía, preguntan, ¿sí? ¿Por qué no No, nos contás un poco qué es esto y por qué no lo hay siempre, ¿no es cierto? la episiotomía es un corte que se realiza en el periné de la mujer con el objetivo de ampliar el canal de parto y disminuir el periodo expulsivo. En una época se hacía a todas las mamás que tenían su primer bebé porque pensaban que un desgarro
provocado por el nacimiento iba a ser mucho peor que cualquier episiotomía, que es un corte controlado, ¿sí? Hoy en día no se hace de rutina. eh, Ujú. si se tiene que hacer, son situaciones muy, muy particulares, donde esté en juego la salud del bebé, y siempre es avisando a la paciente, explicándole la situación particular que se vive, y consensuándolo en muchos de los casos. Pero es una herramienta que no es de rutina, no se usa de Ujú. rutina, y hoy en día cada vez se trata de usar menos, salvo en los casos puntuales donde el bebé requiere un periodo expulsivo mucho más rápido, o la utilización de forceps y demás, donde sí o sí hay que Ujú. hacer. Entendemos. Bien, bien. Marce, otra consulta. ¿Siempre es conveniente llevar una faja en el bolso? ¿Hay que usar siempre faja? ¿Qué pensás de eso? No, en el caso de una cesárea sí, pero en el caso de un parto normal no es necesario una faja. Queda muy a gusto la paciente. Si la paciente se siente contenida, Ujú. se puede usar, pero si no, yo no suelo recomendarlo en parto natural, sí en una cesárea. En una cesárea sí o sí hay que usar. Bien. Marce, y ya para ir como finalizando el vivo, ¿qué nos podés contar sobre anemia y depresión postparto? Bueno, son dos temas diferentes. Están separados. Bien, la anemia es casi una constante, ¿sí? Ujú. En el embarazo. Tiene que ver con el aumento del volumen minuto, con los requerimientos de hierro, con un montón de cosas. De hecho, creo que muchas mujeres, si no más de la mitad, van a terminar con un cierto grado de anemia. Por eso es Ujú. importante la alimentación. En algunos casos, de acuerdo a los laboratorios que tienen que ser en forma seriada, varias veces en el embarazo, uno puede suplementar con hierro también. Y saber que esa mujer embarazada va a enfrentar dos momentos importantísimos, que son bastante complicados desde el punto de vista de la anemia. Uno, el nacimiento, ya sea por parto normal o por cesárea, uno pierde sangre, y otro, la Ujú. lactancia, ¿no? Donde los requerimientos son importantes. Entonces, Claro. eh, no se asusten por la anemia, a veces hay que suplementar con hierro, realmente es una constante que persiste incluso en los primeros meses después del nacimiento. Son muy pocos los casos donde requieren transfusión. Generalmente es buena alimentación y un suplemento de hierro. Eso con respecto a la anemia. Bien. Después me preguntabas también, eh, Bueno, preguntaban sobre la depresión postparto. bien, el nacimiento es una crisis, ¿sí? El nacimiento es una crisis. Ujú. Acompañada de una situación hormonal difícil. No, no venimos a decir que todos vamos a pasar por una depresión, pero sí por un momento de cuestionamiento, de cansancio, de angustia, por lo nuevo, por lo desconocido, por, Ujú. por miedo a que le pase algo al bebé y demás. La depresión es otra Ujú. cosa. La depresión es cuando ya no hay vínculo entre la mamá y el hijo, cuando es una cuestión de salud que requiere un acompañamiento psiquiátrico. Eso es otra cosa, es extremo, por suerte son pocos los casos. En esos casos está bueno que la familia, los acompañantes también puedan detectarlo. A mí me parece que la ruptura del vínculo entre la mamá y el hijo me parece que es lo Ujú. primordial, lo primero que hay que detectar y buscar ayuda siempre. Son pocos los Bien, casos. entiendo, sí, sí. Marce, ya tenemos que estar como cerrando, sabemos que tenemos una hora para este vivo de Instagram, pero siguen viniendo más consultas y seguramente van a quedar para el próximo vivo, pero Nos ¿qué nos anotamos, podés sí. decir? Acá preguntan sobre diabetes, ¿no es cierto? Si hay una relación entre dificultades para quedar embarazada y la diabetes, Sí, y también si hay parches intradérmicos para madres lactantes. vamos por partes. La diabetes, la mujer que se sabe diabética tiene que programar el nacimiento del embarazo, ¿sí? Ujú. Estamos hablando de la mujer insulino-dependiente, que a lo mejor es diabética desde chica, tiene que generar un equipo interdisciplinario entre un diabetólogo, un obstetra, y planificar su embarazo, o sea, llegar de la mejor Ujú. forma, ¿sí? A lograrlo.
más allá de lo que le cueste o no lograr ese embarazo, ¿sí? Eso siempre tiene que ser planificado. La diabetes es una de las causas eh, de complicaciones más frecuentes en los embarazos. Así que cuesta más quedar embarazada con la mujer diabética con insulina dependiente, sí, pero aparte tiene que ocuparse de preparar el embarazo en forma anticipada, Sí. cosa de llegar a la mejor forma al embarazo. Ujú. Y la otra pregunta que me habías hecho también es sobre, Hablan de parches intradérmicos para madres lactantes. supongo que cuando habla de parche, está hablando de método anticonceptivo, ¿puede ser? Este, Es probable que sí, que sean dos preguntas distintas, no vinculado a la diabetes. sí, se puede usar como método anticonceptivo hormonal los parches o el chip, a lo mejor no entiendo bien la pregunta, Ujú. pero sí, se pueden usar. Son métodos anticonceptivos de depósito, opcionales a lo que son las pastillas. Eh, viste, también es una de las cuestiones que cada mujer tiene que seguir un método anticonceptivo. Eh, Tiene sus ventajas, sus desventajas, sus factores adversos, sus efectos adversos y, bueno, de acuerdo a eso pueden decidirlo. Supongo que se refiere a los parches y al chip. Ambos se pueden llegar a usar. Bien. Marce, te agradecemos este espacio de capacitación, de consultas. Estamos cerrando este vivo. Este vivo, Marce lo va a grabar, va a quedar en su cuenta de Instagram para que puedan verlo. Igualmente, en el sitio web están allí alojados todos los vivos y también hay un aula virtual donde hay un montón de contenidos que hemos estado elaborando a través de los años. Pueden visitar en marcelomoresco.com. Allí van a encontrar todo este material y muchos más que pueden ser de mucha ayuda en este tiempo tan lindo durante el embarazo. Marce, agradecemos nuevamente tu participación, ¿sí? Agradecemos a todas las personas que están participando de este vivo, dejando sus consultas, ¿sí? Muy agradecidos por todo el trabajo que que venís haciendo. Y bueno, hay un montón de palabras de agradecimiento, de cariño de tus pacientes, ¿sí? A través de este vivo te los hacen llegar. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, espero que haya servido. Y bueno, está bueno esto de generar espacios para la embarazada, este es uno de ellos y cada vez me gusta más, así que espero volver a hacerlo pronto. Bien, Marce, gracias Un por abrazo, todo. Hasta el próximo vivo. nos vemos.